Padre, gracias porque nos das la oportunidad de tener este espacio de estudio de tu palabra. Yo ruego, Señor, que por favor nos ayudes, nos capacites para poder abrir las páginas de tu escritura y aprender, para que tú nos confrontes, para que tú nos enseñes. Quizás, Señor, aquí hay 1001 situaciones que puedan alejarnos, desconcentrarnos de este tiempo, pero yo ruego que tú nos ayudes, que como dice el Salmo, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Utilízame a mí, utiliza el contexto, tu palabra para enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, esta semana vamos a dar inicio a una serie de estudios bíblicos que nos va a tomar bastantes semanas. Como pueden ver en la pantalla, tiene el título de La Iglesia, el Evangelio Visible. Esto surge, la verdad, por un sentir en mi corazón de la importancia de que se entienda el tema de la iglesia, de que la iglesia comprenda lo que es ser iglesia. El día viernes que tuvimos vigilia, para los que estuvieron acá, estuve predicando acerca de Efesios capítulo 3 y versículo 10. Se los leo, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y nada más quiero traer a memoria la pregunta en la cual reflexionábamos al final. Veíamos el tema de que la iglesia tiene el propósito dentro del plan soberano de Dios de dar a conocer la multiforme sabiduría de Él. Entonces la pregunta que nos hacíamos es: ¿está haciendo eso la iglesia? ¿Está la iglesia actualmente dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Podríamos pensarlo a nivel de iglesia local y podríamos pensarlo también a nivel de iglesia universal. Cuando vemos en las noticias, cuando vemos en cualquier ámbito, la iglesia, cuando la que se menciona ser iglesia de Jesucristo, está dando a conocer la sabiduría de Dios, está dando a conocer al Dios verdadero, al Dios al cual predicamos. Podríamos ser muy osados en decir, sí lo está haciendo. Creo que eso sería como ir más allá, darnos una posición en la que tal vez no se esté cumpliendo del todo. Una cosa que tenemos que estar suficientemente claros es que no lo está haciendo a cabalidad, no está completamente dando a conocer. Veíamos que la forma más clara en la que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios es cuando no solamente predica el evangelio correcto, sino que también lo practica. Entonces, a raíz de este punto, dar a conocer el evangelio de Dios, vivirlo de tal manera que los demás no solamente puedan oír, sino que también puedan ver el evangelio, es que surge un poco la idea de este estudio bíblico. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es una introducción. Vamos a estar viendo nada más 2 puntos específicos que quiero que meditemos en esta mañana y que los analicemos a la luz de la Biblia. El primero es ver la necesidad de estudiar la doctrina de la iglesia. Y el segundo es, ¿dónde vamos a estudiar la doctrina de la iglesia? ¿Dónde vamos a estudiar las preguntas que nos formulemos con respecto a eso? Entonces, el primer enunciado, como les dije, es: vamos a ver la necesidad de estudiar la doctrina de la iglesia. Aquí formulo 2 preguntas que apuntan hacia un mismo norte, pero que tienen importancia. ¿Es importante la iglesia? ¿Es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Quizá nos asombraríamos si hiciéramos una encuesta a nivel de San Ramón y hiciéramos esta pregunta: ¿es importante la iglesia? ¿Es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Primero nos confronta con el tema de, bueno, ¿es importante la iglesia? Alguien podría decir sí. Y luego lo segundo, no solamente darle la importancia a la iglesia, sino es importante estudiar la doctrina de la iglesia. En un concilio de la Iglesia Católica se determinó que
la doctrina de la iglesia no es una doctrina fundamental para la salvación. Y es cierto, la doctrina de la iglesia no es una doctrina fundamental para la salvación. Sabemos que la salvación es únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero eso no le da el hecho para minimizar la importancia del tema de la iglesia y estudiar esa doctrina. O sea, si nosotros llegáramos a la conclusión de que la doctrina de la iglesia no es importante para la salvación, entonces no debemos de estudiarla, estaríamos cayendo en algo que es completamente antibíblico. Pero vamos a ver algo que es interesante. Como les dije, si hiciéramos una encuesta, ya se hizo una encuesta en Estados Unidos y a principios de este año por un grupo que se llama el Grupo Barna, y se encontró que 49% de las personas piensa que la iglesia tiene algo o mucha importancia, y el otro 51% piensa que la iglesia tiene poca o nada importancia. Entonces, en una encuesta general que se hizo en Estados Unidos, 49% pensaba que la iglesia tiene algo o mucha importancia y el otro 51% tiene poca o mucha importancia. Vemos, aunque sea un 1%, vemos más por ciento de gente que no piensa que la iglesia sea importante. Algo que también dentro de esa misma encuesta es triste, vean, las personas menores de 30 años se destacan como las menos propensas a valorar la asistencia a la iglesia. Solo 2 de cada 10 personas menores de 30 años, o sea, un 20%, creen que la iglesia es importante. Y más de un tercio de estas, o sea, como un 35%, toman una postura anti-iglesia. O sea, estamos hablando que las personas menores de 30 años, un 35% toman una postura anti-iglesia. Y un 20%, solamente un 20%, piensa que la iglesia es importante. Y se ve dentro de la misma encuesta, leía que son las personas más adultas que están teniendo más valor por la iglesia. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo estaremos de aquí a unos 50 años sobre el tema de la iglesia, sobre el tema de la importancia de la iglesia? Ahora, esta encuesta fue hecha a nivel público. Podríamos decir, es que ese 49% no son cristianos. Alguien podría decir eso. Pero lo triste es que si hacemos esa misma encuesta entre cristianos, o al menos entre los que profesan ser cristianos, quizá obtendríamos resultados similares. Dentro de la misma fe, o dentro de los mismos que profesan ser cristianos, vemos poco valor, le toman poco valor al tema de la iglesia. Entonces, vuelvo a formular la pregunta, ¿es importante el tema de iglesia? ¿Es importante estudiar esto, el tema de la iglesia? Bueno, vamos a la Biblia. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, eso no importa. ¿Es la iglesia importante para Cristo? Hagámonos esa pregunta. ¿Es la iglesia importante para Cristo? Vamos a ver 3 razones que yo creo que nos dan a entender claramente que la iglesia es importante para Cristo. Primero que nada, Cristo fundó y está edificando la iglesia. Si me acompañan un momento a Mateos capítulo 16. En el versículo 18, este es el encuentro que tuvo Jesucristo con sus discípulos, en el cual Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le responden, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es un profeta, y Él les vuelve a preguntar, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, en representación de los apóstoles, responde en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el 17, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este verso 18 es lo que quiero que centremos nuestra atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Jesús hablando, y él está diciendo algo que es determinante, algo que es claro, firme, las palabras con la autoridad con la que hablaba Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que la va a edificar? Cristo.
Y Él no dice, voy a intentar edificar mi iglesia, voy a hacer el propósito. Él dice, voy a edificar mi iglesia. Y Él mismo es el que la funda. Él es el fundador de la iglesia. Cuando uno crea algo, digamos que yo hago un mueble, a mí que me gusta la ebanistería, yo le tomo valor a eso que yo hago y después yo lo aprecio. Y quizá muchas veces hay un cierto apego a eso. No es la misma relación, pero Cristo fundó la iglesia y Él la está edificando, y el valor que Él le tiene a esa iglesia que Él fundó y que Él está edificando y el que va a edificar, no podemos pensar que sea un valor mínimo, un valor nulo en completo. Además, vean las características con las que Jesús dijo que iba a edificar esa iglesia. Primero que nada, esa iglesia iba a tener un poder dado de Dios. El versículo 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ni Satanás mismo que quiera impedirse, ni la muerte misma. La iglesia va a seguir adelante, y no solamente el poder, sino también la autoridad. En el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves. Está hablando a Pedro, que era el representante de los apóstoles, y por extensión también a la iglesia. Eso lo podemos confirmar también en Mateo 18. Dice, a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que aquí Jesús está diciendo, yo le estoy dando autoridad a la iglesia, tanto que la iglesia tiene la autoridad de certificar aquí en la tierra cosas que ya están allá en el cielo. Cuando la iglesia se reúne para un tema de disciplina, como se puede ver claramente en Mateo 18, y la iglesia determina, después de todo un proceso bíblicamente estipulado, determina esta persona no es un hermano, él es como un gentil y publicano. No es solamente la iglesia lo que lo está diciendo, está afirmando algo que se está diciendo aquí en los cielos, pero ya está ratificado ya también, se está diciendo aquí en la tierra y ya está ratificado ya en los cielos. Entonces, Cristo funda la iglesia, le da poder, le da autoridad, y tan solo este punto, reflexionar en este tema, nos tiene que dar la conclusión a nosotros que la iglesia es importante para Cristo. Segundo, Cristo compró la iglesia con su sangre. Vayamos un momento por favor a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dándole indicaciones antes de partir en un viaje. En el versículo 28 les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ganó se puede traducir también, como está en la pantalla, compró o adquirió. La Biblia de las Américas lo traduce como compró. Cristo compró la iglesia, y no fue con precio de oro corruptible, sino con un precio incorruptible, su propia sangre. Cuando usted paga mucho por algo, usted lo valora, ¿verdad? Digamos que yo compre una casa y esa casa me cueste mucho dinero, yo voy a valorar la casa. Yo no voy a tomar la casa y voy a darle un valor y la voy a tratar como nada. Yo voy a cuidar la casa, voy a tratar de mantenerla bella, voy a tratar de arreglar las cosas que están dañadas. Cristo compró la iglesia, no con precio de dinero, sino que con su propia sangre. ¿Es importante la iglesia para Cristo? Por supuesto que lo es. Él lo compró con su propia sangre. Ahora, una cosa que también reflexionaba yo en este tema de que Cristo compró la iglesia con su sangre, es muy fácil decir, Cristo compró mi vida, en un sentido mío, yo. Pero la Biblia es clara que Cristo ciertamente murió por individuos, pero es más clara en decir que Cristo vino y murió por su iglesia, por la iglesia. Eso es también lo que dice Efesios capítulo 5. Si me acompañan en Efesios capítulo 5 y versículo
25, cuando le habla a los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tan solo este versículo nos muestra que Cristo ama a la iglesia, que Cristo le importa a la iglesia, porque el amor de Él fue tal que Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Entonces, la iglesia es sumamente importante para Cristo, no solamente porque Él la fundó y la está edificando, sino porque Él también se entregó toda su sangre por ella. Y otro punto en esa misma pregunta: Cristo se identifica íntimamente con la iglesia. Acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículo 3, para ver una relación que sea muy importante entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Hechos. En Hechos capítulo 8, versículo 3, después de la muerte de Esteban, se hace una gran persecución, y el versículo 3 nos dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿A quién era que asolaba a Saulo? A la iglesia. ¿A quién era que perseguía a Pablo? A la iglesia. Era la iglesia. Pablo tenía su ira, su propósito en asolar la iglesia. Pero cuando pasamos al capítulo 9 de Hechos, es muy interesante ver que en versos 3 y 4, cuando Saulo va de camino a Damasco, eso es lo que acontece, versos 3 de capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando acá? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién era que estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? ¿Ven la identificación que hay aquí entre Cristo y su iglesia? Aquí Cristo le está diciendo a Saulo: usted está persiguiendo a mi iglesia, usted está asolando a mi iglesia, y lo que usted hace con la iglesia me lo está haciendo a mí. Y es lo mismo que debemos de pensar hoy. La misma percepción que usted y yo tengamos hoy de la iglesia es la percepción que tenemos de Cristo. Si usted ama a Cristo realmente, usted tiene que amar a su iglesia. Si usted aborrece a Cristo, usted aborrece a la iglesia. Hay personas que dicen: yo amo a Cristo, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero yo no quiero nada con la iglesia. Eso es una contradicción. Alguien que no quiera nada con la iglesia, debemos de entenderlo como que no quiere nada con Cristo tampoco. Es un ejemplo que yo he escuchado muy a menudo, para ponerlo en formas más prácticas, y creo que ya lo he mencionado acá. Si alguien llegara y me dice: Daniel, yo lo aprecio a usted mucho, me encanta pasar tiempo con usted, es una persona que estimo mucho, pero yo no quiero nada con su esposa me cae mal, la detesto a su esposa. ¿Ustedes creen que yo voy a tener el deseo de seguir una amistad con esa persona? No, porque el que me acepte a mí, también tiene que aceptar a mi esposa, que es una sola carne. ¿Cuánto más Cristo, que tiene una relación tan íntima con su iglesia? Es de la misma manera, la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, si volvemos a formular la pregunta: ¿es la iglesia importante para Cristo? Sí, absolutamente. Es de suma importancia para Cristo. Ahondar más, bueno, es que alguien diría: esas son conclusiones que Daniel puede sacar ahí de algunos versículos. Vamos a ver, ¿es importante? ¿Dice la Biblia que la iglesia sea importante? Bueno, vamos a ver tres cosas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si me acompañan a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Pablo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
y Colosenses 1:18. Unas páginas más adelante, Colosenses 1:18 también reafirma esta idea. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Siempre se ha dicho, ¿verdad? La iglesia es las manos, los pies de Cristo aquí en la tierra. Eso nos da la idea también de la importancia que tiene la Biblia, misma le da a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Corintios en general y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Anteriormente, el templo de Dios era el templo de Israel, el que se había hecho, pero ahora en el nuevo pacto, ya ahora Dios no mora en paredes, en templos, sino que Él mora en sus hijos y en conjunto en su iglesia. Eso le da valor. Y 1 Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora entonces estos versos nos dice que la iglesia está compuesta por piedras vivas, que es cada uno de los creyentes, y Pedro está llamando aquí, Pedro, a que sean edificados como una casa. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios de alabanza. La iglesia es importante, según hemos visto en estos pasajes también, porque es la casa de Dios. La Biblia dice también que la iglesia es el instrumento de Dios para mostrar su gloria, Efesios 3:10, que ya lo leí al principio y lo vuelvo a leer: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos acá entonces que no solamente Cristo, que tan solo con eso ya debería ser suficiente, pero sino que en el Nuevo Testamento podemos ver una y otra vez formas en que la iglesia es de vital importancia. Debemos de llegar a eso. Ahora alguien podría decir, bueno, ¿por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Y aquí quiero tomar del último versículo que acabamos de revisar, Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es algo muy interesante. Dios no determinó dar a conocer su multiforme sabiduría a través de los ángeles. Dios no escogió seres perfectos para que dieran a conocer su evangelio, su gracia, su gloria. Dios escogió a la iglesia. Eso fue lo que Dios escogió, a la iglesia, para dar a conocer. Nosotros, la iglesia, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Un representante tiene que, valga la redundancia, representar correctamente a aquel a quien está representando. Por lo tanto, un representante no puede hacer las cosas a su modo. Si yo me contratan como representante del presidente, yo lo que tengo que hacer es obtener lo que él me dice que haga y diga,
y hacerlo fielmente a como el presidente me lo diga. Si yo hago lo que yo quiera o digo lo que a mí me parece que el presidente piensa, probablemente al final termine despedido de esa labor, porque estoy fallando, no estoy siendo consecuente, no estoy siendo recto. La iglesia entonces tiene que representar correctamente a Dios. Y la iglesia no puede representar a Dios de la manera que la iglesia se le ocurra que pueda hacer. Tiene que seguir los lineamientos de Dios. Tiene que ver el manual del instructor. Y por supuesto sabemos que eso está en la palabra de Dios. Entonces debemos de estudiar la doctrina de la iglesia, debemos de estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia, cómo la iglesia debe funcionar, cuáles son las determinaciones que la iglesia debe hacer, qué es lo que la iglesia debe creer, y eso lo tiene que hacer la iglesia. Debemos de estudiar entonces la doctrina de la iglesia. ¿Cómo da a conocer la iglesia la multiforme sabiduría de Dios? Entonces, siguiendo los estándares de Dios, siguiendo los lineamientos de Dios. Ese es el primer punto. La importancia de la iglesia, la importancia de estudiar el tema de la iglesia. La siguiente es ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? Entonces, si llegamos a la conclusión esta, es importante la iglesia, es importante estudiar la doctrina de la iglesia. Bueno, ¿dónde vamos a estudiarla? Yo sé que inmediatamente todos vamos a responder la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí está el versículo que tengo en la pantalla de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con este versículo podríamos concluir, la Biblia es suficiente para el hombre en toda área, incluida el tema de la iglesia. Porque si dice que la Biblia la Sagrada Escritura es útil para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice, la Biblia solo sirve para que usted sea salvo, o la Biblia solo sirve para que usted entienda el tema de la iglesia, de cómo debe vivir cristianamente en un área o en otra área, sino que dice que sirve para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos de concluir, como les digo, que en temas de la iglesia, en temas de cualquier otro índole, pero ahora específicamente hablando de la iglesia, la Biblia es suficiente para que nosotros encontremos cualquier pregunta que se pueda levantar acerca de la iglesia. Hace unas semanas estuvimos estudiando el tema de la Santa Cena, la Cena del Señor, y vimos cómo hay un montón de especulaciones, cómo hay un montón de teorías que se levantan. Y creo que en esas 3 semanas que estuvimos estudiando pudimos ver específicamente cómo la Biblia nos da las respuestas. Tal vez no directamente, eso se tiene que hacer así y así y así, pero nos da los principios, nos da las enseñanzas, la forma, los ejemplos en la cual las cosas deben de hacerse. Y quizá eso lo entendemos todos muy bien. Sí, es la Biblia la que nos tiene que dar a conocer cómo la iglesia debe de funcionar. Pero vamos a la práctica. ¿Está la iglesia actuando en completo de la forma en la que la Biblia dice que la iglesia debe de actuar? ¿O la iglesia toma eso, la Biblia, como su única fuente suficiente para práctica, para manera de comportarse? Vamos a ver 4 preguntas. Quiero que nos hagamos 4 preguntas que no las vamos a ahondar hoy, pero lo que quiero es dar a conocer cómo con estas preguntas muchas veces decimos, la Biblia es la respuesta, pero en la práctica tomamos cualquier otra cosa que no sea la Biblia. Veamos. La primera es, ¿qué deberían hacer las iglesias? O sea, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo aquí en la tierra? ¿Qué deberían hacer las iglesias? Entonces, diríamos, sí, la respuesta está en la Biblia, pero muchas personas o muchas iglesias locales, ¿qué es lo que toman en cuenta? Bueno, ¿qué es lo que se necesita en la comunidad? ¿Qué es lo que
está exigiendo el mundo exterior. Podríamos ponernos a pensar en, no sé, en la moda, en el mercadeo, en el mundo. O sea, ¿qué es lo que está exigiendo? Es que vean que el mundo ahora está atrayendo muchas personas a través de los conciertos. Hagamos un concierto, entonces nosotros, para atraer personas. ¿A quién está tomando como referente para cómo hacer las cosas? ¿Para qué cosas hacer? ¿Lo está tomando en la Biblia o lo está tomando exterior, del mundo? Pero la respuesta está en la Biblia. Decimos eso y entendemos esto. Vamos un momento a Mateo capítulo 28. Es un pasaje bastante conocido. Mateo capítulo 28 y versos 18 y 19. Aquí Jesucristo da unas instrucciones generales para la iglesia y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tan solo con leer estas instrucciones ya nos da un entendimiento de qué es lo que la iglesia debe hacer. Debe hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es interesante que dentro de estas mismas instrucciones también dice que a la manera de hacer discípulos, a la hora que se están haciendo discípulos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están todas las cosas que Cristo ha mandado? En las páginas de la Escritura. O sea, todo nos vuelve la mirada hacia la Escritura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, tiene que ir a ser discípulos, porque eso lo encontramos en la Escritura, que está. Y cuando hace discípulos, tiene que tomar algo. ¿Qué es lo que tiene que enseñarles a la hora de hacer los discípulos? Bueno, lo que está en la Escritura. Todo tiene que estar en la Escritura. Las epístolas del Nuevo Testamento están saturadas con instrucciones sobre qué es lo que deben hacer las iglesias. Y por eso les digo que no puedo contestar esta pregunta completamente de la Biblia, porque tendríamos que hacer un estudio de todo el Nuevo Testamento que nos habla de qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Podemos encontrar cartas claves como Primera y Segunda de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones específicas sobre cosas que se deben y cosas que no se deben de hacer dentro de la iglesia. Podemos encontrar cartas específicas como Primera y Segunda de Corintios, donde habla de lo que deben de hacer las iglesias. Quiero presentarles una frase de un escritor, Mark Dever. Él dice: ya sea por un comando directo, por ejemplo, por implicación o por principio, la palabra de Dios nos dice todo lo que debemos de saber sobre cada aspecto de seguir a Dios en la vida. Desde el cortejo hasta el matrimonio, desde el trabajo hasta el duelo, desde el evangelismo hasta la alimentación. ¿Qué deben de hacer las iglesias? La respuesta está en la Biblia. Alguien dice: no, es que el tema de cortejo no está en la Biblia. Está en la Biblia. El tema de familia, el tema de duelo, el tema de trabajo, el tema de masculinidad, el tema de feminidad, todo está en la Biblia. Y todo eso en conjunto es lo que la iglesia debe de ver, estudiarlo y vivirlo. La otra pregunta: ¿qué deberían de creer las iglesias? Aquí nuevamente muchas personas dirían: sí, la Biblia tiene que creer lo que la iglesia tiene que creer lo que la Biblia diga. Pero es muy interesante que hoy muchos grupos acuden a la psicología, acuden a la ciencia, o acuden a lo que esté hablando el apóstol, o acuden a la visión que tuvo el Señor ese con S minúscula, ¿verdad? Entonces, dejan de lado lo que la Biblia dice para creer lo que el mundo está diciendo. Es interesante ver, hoy comentaba con el pastor Edir sobre, por ejemplo, que alguien viniera y nos pregunta aquí: ¿qué cree esta iglesia sobre la fertilización in vitro? Y si nosotros nos fundamentáramos en lo que se dice en el mundo, muchos llegaremos a la conclusión: eso es bueno, sirve para que las familias que no pueden tener hijos puedan tenerlos. Pero cuando estudiamos la Biblia, llegamos a otra conclusión.
Y muchas iglesias tienen la posición, no porque lo han estudiado en la Biblia, sino porque lo vieron en el mundo, y esa es la posición a la que llegan. O sea, el fundamento de su fe, de sus creencias, no está en la Biblia, sino que está externamente. Nuevamente aquí, la respuesta está en la Biblia. ¿Qué es lo que debe creer la iglesia? La iglesia debe creer únicamente lo que la Biblia enseña. Veamos la percepción que Pedro tenía de esto específicamente en la Escritura. En 2 de Pedro capítulo 1 y versos 16 al 19. 2 de Pedro 1, versos 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Si nos detenemos ahí, Pedro viene hablando del tema de la venida de Cristo. Va a venir de una manera inminente. Esto es lo que les estoy enseñando para que ustedes crean, iglesia. Y no hemos venido hablando, dice, no es según fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Él presenció a un Cristo glorificado. Verso 17. Pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces Pedro les dice: tengo esta autoridad, yo estuve presente cuando Jesús se transfiguró y nosotros le vimos con ese cuerpo glorificado con el cual Él va a venir. Tengo esa autoridad, pero vea lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo aquí? Yo fui testigo de ese evento, pero ni siquiera me crean a esa experiencia que yo tuve. Hay algo más seguro que la experiencia que Pedro pudo haber tenido. Tenemos también la palabra profética más segura, la Escritura. No nos vamos a guiar por experiencias, no nos vamos a guiar por ni siquiera por lo que Daniel diga. Si lo que Daniel dice es consistente con la página de la Escritura, entonces ahí, iglesia, créalo. Pero si lo que Daniel dice, por más experiencia y por más años de pastorado que tenga y por más que sea el pastor, no deben de creerlo. El mensaje de la Escritura entonces es lo único que debe ser creído por la iglesia. Por eso fue que Pablo fue tan enérgico en advertir a los Gálatas a no recibir otro evangelio diferente al que ya habían recibido. No sé si recuerdan el pasaje en Gálatas 1 del 6 al 9, cuando Pablo les dice, les leo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Es tan importante de que la iglesia lo único que crea es lo que se enseña en las páginas de la Escritura, porque en el momento que alguien viene y enseña otro que aparente ser otro evangelio o otra enseñanza, si no es consistente con las páginas de la Biblia, no debe de ser creído. Y Pablo les exhorta a los Gálatas y les dice: si alguien enseña otro evangelio, que sea anatema. Para cerrar este punto de qué debería de creer la iglesia, quiero mencionarles otra frase de Mark Dever. Dice: ¿qué debería de creer la iglesia? Ya sea un asunto específico como la expiación sustitutiva de Cristo, o implícita como la Trinidad o la membresía de iglesia, que no están específicamente declaradas. La respuesta está en la Biblia. Todo lo que la iglesia crea tiene que tener ese fundamento en la Biblia.
¿Cómo deberían de adorar las iglesias? Y aquí hay una pregunta candente en muchos sentidos, porque la adoración es algo que varía de iglesia a iglesia. ¿Cómo deberían de adorar la iglesia? Muchos podrían decir, eso es algo que cada iglesia determina. Pero nuevamente la respuesta está en la Biblia. Y aquí quiero que revisemos, no vamos a ver todos los pasajes, pero ¿qué ha pasado cuando las iglesias han intentado adorar fuera del ordenado de Dios? Vemos el evento en Éxodo capítulo 32, cuando Aarón hace un becerro de oro y le dice al pueblo de Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Estaba haciéndolo a su manera, a la manera en la que él estimó que era lo mejor. ¿Y qué pasó después de ese evento en Éxodo 32? Se vio claramente la ira de Dios sobre el pueblo porque eso había sido idolatría. En Levítico capítulo 10, la historia de Nadab y Abiú, ellos recién iniciando todo lo del sistema sacrificial, ellos entraron y ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué pasó? Murieron inmediatamente. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, vemos la muerte de Usa, cuando él extiende su mano para querer impedir que el arca se cayera, y que Dios había determinado desde antes de los tiempos que el arca del pacto no debía ser tocada. ¿Qué nos llega a concluir esto? Dios ha dado las especificaciones de cómo debe de ser Él adorado. La iglesia debe de seguir esos lineamientos y no querer buscar lo que contemporáneamente se está hablando. Decimos, es que ahora todo el mundo toca hip hop y hace música de lo que sea, cualquier que sea el estilo. Hagámoslo. ¿Es eso consistente con las páginas de la Escritura? Es lo que nos debemos de preguntar. La iglesia debe de adorar a la manera en la que Dios ha establecido. Pudiéramos resumir esto para ponerlo de una manera. La Biblia nos dice que la iglesia ¿cómo debe de adorar? Debe de cantar la Biblia, debe de predicar la Biblia, debe de orar la Biblia y debe de orar la Biblia. La Biblia es el centro de la adoración de la iglesia. Vamos a ver esto rápidamente para dejarlo bien claro. Efesios 5:19 dice que debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. 2 Timoteo 4:2 dice Pablo, le dice a Timoteo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. En cuanto a la oración, Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración, en Mateo 21:13, y Jesucristo mismo dio los lineamientos sobre la oración, está en la palabra de Dios, y también no solamente debe de cantarse, debe predicarse y debe de orarse, sino que se debe de ver la Biblia. ¿Cómo se ve la Biblia? A través de las expresiones. En el bautismo se ve el Evangelio, en la Santa Cena se ve el Evangelio. Nuevamente la Biblia tiene la respuesta sobre cómo se debe adorar. Eso es algo que nuevamente tiene más amplitud, lo vamos a estar viendo más adelante, pero hoy es a modo de introducción. ¿Cómo debe ser la estructura de la iglesia? Bueno, la iglesia deben hacerse las cosas por votación o deben hacerse las cosas de aquí. La iglesia debe de tener ministerios o debe tener grupos de trabajo o cómo debe funcionar. ¿Es correcto el tema de los ancianos y de los diáconos? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a eso. No tenemos que acudir a llevar un curso de administración de empresas para ver cómo se debe de gobernar una iglesia, porque eso es hacerlo a modo externo, a lo que el mundo quiere decir. Vamos a ir a las páginas de la Escritura y vamos a ver en el Nuevo Testamento. Claramente se ven los lineamientos de la iglesia. En Hechos vemos en 1 y 2 de Corintios, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito. Vemos entonces que todas estas preguntas, las que hemos visto, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que debe creer la iglesia? ¿Cómo debe adorar la iglesia? ¿Cómo debe ser la estructura en la iglesia? Únicamente debemos de
buscar las respuestas a todas estas preguntas y a más. Hoy solamente traje estas para que lleguemos a la conclusión de que la palabra de Dios es suficiente para el tema de estudiar la iglesia. Debemos de entender que la Biblia es suficiente para entender todo acerca de la iglesia. No necesitamos estrategias de mercadeo, no necesitamos a la psicología, no necesitamos administración de empresas, no necesitamos nada que esté externo a las páginas de la Escritura. La Escritura es suficiente para el tema de la iglesia. Esa es la conclusión a la que quiero que lleguemos en este segundo punto. Y la conclusión general, primero que nada, la iglesia es importante. Si para Cristo y para la Biblia la iglesia es importante, debemos de ampliar nuestro conocimiento de lo que nos dice acerca de la iglesia. Debemos de entonces estar atentos. Debemos de decir, cuando se habla de la iglesia, eso es un tema importante, es de vital importancia. Y además debemos de entender que ese conocimiento que vayamos a adquirir, necesitamos buscarlo en las páginas de la Escritura. La Biblia es suficiente. Entonces, de modo que, hermanos, esto de esta mañana, lo que quiero es que podamos pensar en que la siguiente serie de estudios bíblicos que vamos a estar llevando acerca de la iglesia es importante, y que nuestro fundamento, nuestro libro de apoyo va a ser únicamente las páginas de la Escritura. No nos vamos a salir de ahí. Ven, vamos a orar. Pongámonos en pie para terminar. Les recuerdo que no finaliza el servicio acá, sino que tenemos un receso y después continuamos con el programa. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo de estudio de tu palabra. Yo ruego, Señor, que tu palabra sea la misma que cae en nuestro corazón y que a través de la obra de tu Espíritu Santo en él germine y dé su fruto, el fruto que tú has determinado que sea. Pido, Señor, que tú elimines cualquier cosa que en esta mañana se haya dicho que no sea consistente con tu palabra, que la quites de nuestras mentes y que solamente tú seas glorificado, que solamente tú seas exaltado y que solamente tu palabra prevalezca en nuestras mentes y corazones, y que no solamente sea un ejercicio intelectual, sino que lo veamos también como algo que nos lleva a vivir vidas piadosas, vidas rectas delante de ti. Ruego por el resto de este servicio que sea de honra y honor a tu nombre, y que la iglesia sea edificada al compartir unos con otros y al exponernos a la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.